Yo quiero hablar, ¿verdad?, ahora en esta tarde, sobre la conciencia. Y quiero empezar, ¿verdad?, cómo es que Dios cambia la mentalidad, las obras que nosotros hacemos, que son contrarias a su voluntad. Pero cuando Él ve que hay un interés en nuestras vidas de cambiar nuestro rumbo, Él interviene y cambia. Si nosotros, aunque andemos errados, Él conociendo que deseamos cambiar nuestra vida, Él la va a cambiar. Vamos a ver. Dice, vamos a leer una porción de la Escritura para que podamos entender más a fondo, ¿verdad?, cómo es que Dios cambia y transforma. Dice, Hechos capítulo 7, vamos a leerlo del 56 en adelante. Dice, dijo entonces, o sea, se estaba sacrificando al primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Dice, dijo entonces Esteban, dice, veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Pero dice, pero ellos lanzando un fuerte grito se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. Y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que no se nos olvide, Saulo. Dice, y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Luego dice, en el capítulo 8 de Hechos dice, Saulo estuvo de acuerdo. Vuelve Saulo, ¿verdad? Dice, Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y Samaria, menos los apóstoles. Aquí vemos, ¿verdad?, Saulo, un perseguidor de la iglesia. Un hombre que creía, ¿verdad?, que estaba haciendo el bien a Dios. Pero ciertamente, ¿verdad?, vamos a la Escritura para tener más claro. Creo que la perdí. Bueno, vamos a leerlo. Dice en el capítulo 22, en el verso 6 dice, pero sucedió que en el camino, ya cerca de Damasco y como a mediodía de repente, me rodeó una intensa luz del cielo. O sea, hablando el apóstol Pablo. Pablo está relatando, ¿verdad?, cómo Jesús tocó su vida. Dice, caí al suelo y entonces oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, ¿por qué persigues a mi iglesia? O al mismo Jesús, ¿verdad? Dice, yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y la voz me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Jesús, viendo a Pablo, ¿verdad?, que estaba azotando a su iglesia, pero Jesús vio que lo hacía con un propósito de que él creía que estaba haciendo el bien. Entonces, cuando Jesús ve tal cosa, dice, me gusta para que entres en mi obra. Y entonces Jesús lo llama al apóstol, llama a Saulo y le pone Pablo. Entonces aquí podemos entender, ¿verdad?,
cómo es que Dios cambia y transforma. Entonces vamos a ver 1 Corintios 4:4, del 1 al 4 vamos a verlo, dice: todos deben considerarnos servidores de Cristo, hablando Pablo, antes Saulo, ¿verdad? Dice, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. Dice, por mi parte, no me preocupa, dice el apóstol Pablo o Saulo. Dice, no me importa mucho ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Es más, ni siquiera yo mismo me juzgo. Dice, aunque mi conciencia no me acusa de nada. Dice, no por eso quedo justificado, quien me juzga es el Señor. Aquí vemos, ¿verdad?, a Pablo o Saulo, que él ya siente, dice, aunque mi conciencia no me acusa de nada. ¿Por qué? Porque había sido perdonado por Jesús. Él está dando su testimonio, cómo caminó, cómo azotó a la iglesia de Cristo. Pero Jesús toma a Saulo en sus manos y lo convierte en un obrero de él. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, cómo Jesús cambia y transforma la vida de Saulo. Y así como cambió la vida de Saulo, así quiere cambiar nuestra vida. Jesús no está viendo que somos ladrones o que somos drogadictos, lo que a usted le venga a la mente. Dios lo único que quiere es cambiar su vida. ¿Entiende? Entonces, ¿verdad? Es una forma en que Dios nos llama a todos. Porque Dios no tiene favoritismos de religiones ni denominaciones. Dios tiene el favor para aquellos que en su corazón desean cambiar su vida. No sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, tengan ese deseo de cambiar y transformar su vida a través de Jesús. No a través de una organización o a través de un centro, sino a través del Jesús que sufrió, murió y también resucitó. A través de Él. Cuando usted tenga ese deseo, clame a Dios. Y dígale, quiero cambiar, quiero transformar mi vida, quiero limpiar mi conciencia. Porque yo le digo esto, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, dice, aunque mi conciencia no me acusa de nada. El apóstol Pablo o Saulo, borrón y cuenta nueva. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Yo tengo aquí ¿qué es la conciencia? La conciencia, ¿verdad?, es el conocimiento interno que nos indica el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Nadie puede decir, soy inconsciente de lo que hago. Todos tenemos una conciencia que nos hace entender el bien y el mal. Entonces nos podemos preguntar, cada uno de nosotros, ¿cómo está mi conciencia? ¿Qué he hecho o qué he dejado de hacer? Amén. Entonces, la existencia de esta facultad, ¿verdad?, nos hace responsables delante de nuestro Creador. Nos alerta de nuestras malas acciones. Y el hacer oído sordo a nuestra conciencia nos llevará a una vida de sobresaltos, a una vida, ¿verdad?, de tristezas, pesadillas, malos sueños, de remordimientos. Yo se lo digo por experiencia, no se lo digo porque lo leí en algún libro o alguien me lo contó.
Mi conciencia, ¿verdad?, estaba, puedo decir, sucia, más que sucia. A causa de que yo miraba lo que hacía, me dolía lo que hacía, pero no podía evitar hacerlo. Pero Dios tocó mi vida, cambió y transformó. Él es el que hace las cosas. Por eso le digo yo, es Jesús el que hace todas las cosas. Lo único que Dios quiere es que nos dispongamos a cambiar nuestras vidas. En todas las áreas de nuestra vida. Como esposos, como hijos, como vecinos, en todo. Y si nosotros tenemos esa intención, Dios lo cambia y lo transforma. La conciencia, ¿verdad?, es como una ventana por la cual entra la luz, ¿verdad? Pero usted se descuida, esa ventana se va ensuciando y llega el momento en que usted ya en nada tiene que caminar a tientas, porque ya no entra la luz. Llega a tal grado que ya no alcanza a distinguir nada. Pues ciertamente así es nuestra conciencia. Que nosotros vamos permitiendo, ¿verdad?, cosas, pecado, otro pecado y otro y otro. Entonces nuestra conciencia se ensucia a tal grado que no alcanzamos a discernir entre el bien y el mal. Ya no sabemos cómo conducirnos, como dije, como padres o como hijos, no sabemos. O sea, ya nuestra conciencia no nos alerta de nada. Alguien ilustró, yo recuerdo, fue hace muy bien, ¿qué? 29, 30 años. Estaba yo recién convertido al Evangelio y me tocó ir a un predicador allá por Estados Unidos. Y él hablaba de la conciencia y decía, la conciencia, dice, se va perdiendo. En esta forma, dice, haga de cuenta, una rana, dice, usted la pone en un cesto de agua caliente, la rana brinca inmediatamente, porque su naturaleza es estar en el agua fría. Pero dice, si usted la pone en agua fría y la va calentando gradualmente, dice, esa rana llega el momento en que se cocina y ni cuenta se dio, muere, ¿verdad? Ahí se cose y la rana no se dio cuenta qué momento murió. Exactamente eso pasa en nuestras vidas. Vamos cayendo y cayendo en el pecado hasta que llega el momento en que no alcanzamos a discernir. Ya, ¿estoy bien o estoy mal? Entonces, ¿cómo es posible, verdad, que lleguemos hasta ese extremo? El pecado. Es el pecado siempre el que está dispuesto a devorarnos, a hacernos garras, ¿verdad? Y que nosotros no encontremos esa luz que es Cristo. Eso es lo que hace el pecado, destruir. Conocí un caso, ¿verdad? También, conocí un caso en Estados Unidos y fue muy sonado. Se oyó por todos los medios de noticieros. Hubo un hombre, ¿verdad?, que planeó y asesinó a su esposa. Y hizo también aquel crimen, ¿verdad?, que la policía no encontró el culpable. Y se cerró el caso. Ya habían pasado 5 años y el caso ya estaba cerrado. Pero este hombre, ¿verdad?, sin poder soportar su conciencia, él fue y se entregó. Él fue y se entregó a las autoridades, haciendo saber que él era el criminal. ¿Por qué? No pudo soportar su conciencia. En nada, si ha matado a otro, ya su conciencia no le hubiera hablado. Entonces, cuando yo oí esa noticia, yo ya tenía el conocimiento de Dios, tenía la experiencia con Cristo. Entonces yo en mi mente dije, ese hombre ha errado. Porque él cree que el entrar a una cárcel va a limpiar su conciencia. Mentiras. Cuando él esté dentro, o si ya está dentro, él se va a dar cuenta que está en la misma condición.
Porque él entrar a una cárcel a pagar una sentencia, eso no va a limpiar su conciencia. La conciencia le va a estar martillando y martillando. Mataste a tu esposa y mataste a tu esposa. Yo puedo asegurar que ese hombre, ¿verdad?, entró a la cárcel, pero su conciencia aún lo acusaba. Error, ¿verdad? Dije yo, si hubiera tenido la oportunidad, le he dicho, Cristo es la respuesta. Jesús puede limpiar tu conciencia. Dice la Escritura, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. A través de Jesús. Entonces muchas veces yo les digo esto a ustedes, ¿por qué razón? Porque cuando Dios tocó mi vida, antes que Dios tocara mi vida, yo podía asegurar que Dios no podía perdonarme tanto pecado que había cometido. Yo decía, no tengo perdón, no hay perdón para mí. Puede perdonar fulano, a sutano, pero yo me sentía, ¿verdad?, que Dios no podía perdonar tal cosa. Pero, ¿verdad?, yo creo que Dios, viendo mi condición, dice, yo te puedo perdonar. Y Dios me llama y cambia y transforma mi vida. Entonces, así como Dios cambió mi vida, que cambió la vida de Abraham, cambió la vida de Isaac, así Dios quiere cambiar la vida de ustedes. Porque Dios no tiene favoritismos para con nadie, ni raza, ni color, ni posición económica. Dice la Escritura, dice, búscame mientras pueda ser hallado. Puede venir el tiempo, ¿verdad? Venir el tiempo en que vamos a buscar, pero no vamos a encontrar a Jesús. Puede ser demasiado tarde. Ahorita es el tiempo aceptable, dice la Escritura. Dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces, ¿verdad?, Dios nos pone, ¿verdad?, a nuestro alcance la salvación, la vida eterna, y de nosotros depende tomarla o rechazarla. ¿Qué conviene? ¿Qué nos conviene? ¿Verdad? Esa es nuestra decisión. La conciencia permite hacer la diferencia entre el bien y el mal, y nos advierte que cuando hacemos algo malo, siempre, ¿verdad?, la conciencia nos va a decir, erraste, hiciste lo malo. Sabemos muy bien, porque nos escondemos, sin que hacemos las cosas, sin que se dé cuenta quizá la policía, o que no se dé cuenta nuestra esposa o nuestros hijos. Y nos escondemos, pero de Dios no podemos escondernos. Entonces nos advierte cuando hacemos algo malo y siempre está lista para sacar a la luz nuestras acciones más miserables de nuestro pasado. La conciencia, cuando menos piensa, ahí está martillando. Hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Sí puede venir a nuestra mente, pero yo puedo responder, sí hice, pero he sido lavado con la sangre de Jesús. Así podemos nosotros ir conociendo cómo es que quiere Dios que nos conduzcamos a través de su palabra. No hay otra fuente de conocimiento para darnos cuenta qué hacer y qué evitar. Aquí tenemos la palabra, ¿verdad? ¿Quién puede decir no tengo acceso a una Biblia? Todos tenemos acceso. Yo veo cómo aquí Abraham, Isaac regalan Biblias. Yo también tengo Biblias para regalar, ¿verdad? Y es únicamente que ustedes deseen una y se les obsequia una Biblia. Entonces, ¿quién puede tener excusa de que no conoce el propósito de Dios para su vida? Nadie. Porque el mismo cielo, el mismo universo nos enseña que hay un Dios poderoso, el que hizo los cielos y la tierra. No podemos excusarnos.
Decirle a Dios, no supe de ti. Amén. Y ciertamente muchas veces queremos, ¿verdad?, acallar nuestra conciencia haciendo buenas obras. Mucha gente camina de rodillas, otra gente se lacera, otra gente ayuda a los pobres, a los necesitados. Conforme le parece, él quiere limpiar su conciencia, sin darse cuenta que lo único que puede limpiar su conciencia es la sangre de Jesús, y que está al acceso. Hay tantos, ¿verdad? Hay tantas historias, ¿verdad?, sobre cómo el hombre se desvía. Yo conocí un caso en Cuauhtémoc, y allí estaba acusada una persona, ¿verdad?, que por violación. Pero era falso la acusación. Entonces aquel hombre, uno de los que estaba dentro, le dice: ¿sabes qué? Ese hombre que te está acusando no merece vivir. Dice: mátenlo. Y aquel hombre le dice: no vale la pena. Entonces dice: ¿cómo no vale la pena? Dice: te está acusando de algo falso. Dice: mátalo. Dice: ¿que no tienes a alguien que lo mate? Dice: no, dice, no vale la pena. Entonces dice: mira, la conciencia, hijo, yo sé, hijo, la conciencia te va a castigar por un tiempo. Dice: pero cuando mates el segundo, dice, y ya la conciencia no te va a decir nada. Dice: eso sucedió conmigo. Por eso le digo, la conciencia va muriendo poco a poco. Quizá después le diga: no hagas esto, no vayas a matar a tu papá, a tu mamá. Pero la conciencia va degradándose siempre. Va degradándose hasta que ya no sabe ni se hace bien o hace mal, como dije antes, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta necesidad hay de darnos cuenta cómo conducir nuestra vida? Y la respuesta, como he dicho siempre, aquí está en su palabra. No hay otra fuente de conocimiento para guiar nuestra vida. No hay religión, no hay denominación, no hay un personaje fuera de Jesús, ni Pablo, ni Isidro, ni María, ni Lupe, ni nadie. Únicamente es Jesucristo. Y en la misma forma, ¿verdad?, que nosotros necesitamos de un médico, de un doctor, ¿verdad?, cuando estamos en un padecimiento físico. Asimismo necesitamos, ¿verdad?, de un doctor para nuestra alma, que sane nuestras heridas, ¿verdad?, que nos quite ese sentir, muchas veces, ¿verdad?, que está atormentándonos, como les dije, la conciencia. Yo sé, ¿verdad?, que todos cometemos pecado, unos más grandes, otros más chicos, pero nuestra conciencia ahí está martillando, como dije antes. Entonces surge la necesidad, ¿verdad?, de consultar al médico de médicos, el médico de nuestra alma, y exponer nuestra causa allí. Decirle: he pecado contra ti, Señor, he pecado grandemente, perdóname. Cuando usted eleve una oración con todo su corazón y con toda su alma, Dios le va a responder, porque es lo que Él está queriendo de nosotros. Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, dice la Escritura. ¿Verdad? Dios ha dejado su palabra, que es mucho más segura que nuestra conciencia. Mucho más segura la palabra, porque ahí no vamos a errar en ningún momento. La palabra siempre nos indicará cómo caminemos, qué hagamos, qué dejemos de hacer. Si nosotros abrimos nuestro oído a la palabra de Dios,
vamos a caminar rectamente delante de Él. Vamos a tener fallas, pero la Escritura dice, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Entonces no erramos. Entonces, ¿por qué? La palabra es la que nos revela, la verdad perfecta, que es la única fuente de luz para alumbrar nuestra conciencia, nuestro entendimiento, dándonos la luz para no caminar en tinieblas, capacitándonos para dirigir nuestras vidas y para poder dirigir a los que nos rodean. Cuando, ¿verdad?, hay ese deseo, nuestra familia. Entonces, qué importante, ¿verdad? Cuánta necesidad hay de nosotros entrar en el conocimiento de la palabra. Vamos a ver Hebreos 9, 13 y 14. Dice, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia, para que sirvamos al Dios vivo. Se sacrificaban, ¿verdad?, becerros, toros y de todo tipo de animal para el perdón de pecados. Pero cuando Jesús vino y derramó su sangre, fue más que suficiente para limpiar nuestra vida, limpiar nuestras conciencias y así pasar a ser hijos de Él, hijos de Dios. Entonces, como les digo, es Dios obrando en nuestra vida. Es Dios actuando a favor de nosotros. ¿Cómo le correspondemos nosotros a ese amor? ¿Verdad? ¿Cómo correspondemos? Y para terminar, ¿verdad?, quiero leer esta última cita. Hebreos 10, 19, 22. Dice, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Tenemos, ¿verdad?, las promesas de Dios a través de su palabra. Él, a través de la sangre que Jesús derramó, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. ¿Qué necesitamos? Poner nuestra esperanza en el sacrificio de Jesús. Conocer cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? A través de su palabra. Y si nos guiamos por su palabra, siempre vamos a salir adelante en cualquier situación que sobrevenga en nuestra vida. Entonces mi consejo, más que mi consejo, es el consejo de Dios. Dice, escudriñen las Escrituras, dice, porque en ellas les parece que tienen la vida eterna, dice, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Jesús. No hay otra fuente de conocimiento para acercarnos a Dios. Las religiones lo llevan por aquí y por allá y va a otra y le cambia el rumbo, pero la Escritura siempre lo va a llevar por un lugar seguro.
Entonces yo quiero cerrar, ¿verdad?, con una oración, pidiendo, ¿verdad?, que Dios intervenga en cada una de nuestras vidas y que sea Él, ¿verdad?, cambiando y transformando. Padre, Dios Todopoderoso, cuán grande es su nombre en toda la tierra, cuán grande y digno de ser alabado. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos de su intervención sobre cada una de las vidas aquí presentes, Padre, sobre cada una de sus familias, que su intervención, Padre, la intervención del Espíritu Santo llegue a cada uno de ellos, que cambie y transforme, Padre, sus vidas, su modo de pensar, su modo de actuar, que su palabra, Señor, se revele a cada corazón y que así, Padre, pueda pasar por alto el pecado que hemos cometido, Padre. Sabemos que es únicamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús que podemos entrar en ese reposo, Padre, que es Cristo. Así que en el nombre de Jesús, Padre, intervenga. Perdone, Padre, cada insuficiencia, cada pecado que haya sobre nuestras vidas. Y sea el Espíritu Santo transformando cada vida y cada corazón, dándonos la capacidad para escapar, Señor, de esa condenación eterna que su palabra nos alerta. En el nombre de Jesús, Padre, sea usted tomando el control de cada vida y de cada corazón. Así como ha cambiado a miles y a millones y millones, Padre, así siga cambiando, Padre, este mundo. En el nombre de Jesús se lo pedimos, que su amor, su gracia, su favor, su bendición reposen en cada uno de los que aquí estamos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga.